horas y 9:47, abrimos las puertas de la información internacional. ¿Para dónde viajamos, Ley? Vamos a ir a Ecuador el día de hoy y para eso le vamos a dar la bienvenida a Max Iñiguez, que él es, vocero de la Revolución Ciudadana en la ciudad ecuatoriana de Loja. Buen día, Max, ¿cómo estás? Inmenso a la distancia, con mucho frío por acá, con mucho frío, pero bueno, ahí vamos. Un abrazo inmenso. ¿Qué es mucho frío para Ecuador, Max? Bueno, 13, 12, 13, eso es frío para nosotros. Abrazo grande. Acá Leila y Lucas te damos la bienvenida y bueno, te convocamos para charlar un poco acerca del panorama electoral después del resultado de las elecciones que dieron como, dos ganadores, ¿no? Luisa González y por otro lado Noboa, este joven empresario que también aspira a ser el próximo presidente de Ecuador. ¿Cómo están viendo la campaña y cuáles son los grandes desafíos que tiene Luisa González para poder ganarle a Noboa? Bueno, el balotaje final prácticamente se vuelve a repetir al 2021, ¿no? Revolución Ciudadana, un sector progresista, un sector que ha estado identificado con la ciudadanía, frente a un contendor, en este caso de derecha, que representa los intereses clarísimos de la banca ecuatoriana, de la oligarquía ecuatoriana y por supuesto a ese reducido 2.3, 2.5% que de alguna manera tiene un capital muy fuerte en el Ecuador y que está ahí, que justamente ya han dado ellos en este momento su respaldo al candidato Noboa, que para mí fue un tema del momento, ¿no? Que tuvo, yo lo denominaría suerte, aunque para mí fue con un guión al debate, y que hoy en día ya está demostrando sus debilidades en las entrevistas en vivo, que no tiene conocimiento. Su plan de trabajo es claramente identificado con las privatizaciones, en la ayuda a las grandes empresas, etcétera, y eso de alguna manera está dando ya un giro y el pueblo está reflexionando su voto. El gran reto para Luisa González, para la Revolución Ciudadana, aprender de algunas fallas, digamos, de la primera vuelta, que fue en posiblemente no poder contactar con la juventud de una manera más directa, en lograr ya entre los dos debatir más, promover más su plan de trabajo, porque en la primera fase, pues sí, muchos candidatos se centraron mucho más, digamos, a un tema del momento, una efervescencia, y ya en esta segunda parte yo pienso que sí, se va ya a debatir mucho más los planes de trabajo y se va a dar a la ciudadanía prácticamente lo que ya cada uno tiene en su experiencia política. Luisa González viene de ser parte del gobierno de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa es un joven que fue asambleísta por Santa Elena, y en la provincia que fue asambleísta en estas elecciones, pues perdió, por ejemplo, ¿no? Para mí ese es un termómetro y estoy seguro también que es importante en donde tiene las empresas, su padre también pierde, ¿no? Es algo que para nosotros es importante porque lo identifican y porque saben quién es realmente Daniel Noboa y este grupo empresarial en el Ecuador. Bien, Max, ¿y cómo se puede combatir al narcotráfico en Ecuador? Estamos viendo imágenes de, muchísima violencia. Hace rato que hay una crisis, ¿no? Fuerte. Violencia política, mataron a uno de los candidatos a la presidencia. Preguntarte cuáles son las herramientas que tiene Luisa González para dar una respuesta a todo esto. Bueno, mira, básicamente en el gobierno de la Revolución Ciudadana se logró institucionalizar el tema de seguridad de una manera muy eficiente. Se tenía un ministerio coordinador de seguridad que te permitía abarcar al Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia inclusive, y luego tenías también la Secretaría Nacional de Inteligencia. Más abajo tenías inteligencia policial, inteligencia militar, el tema de las escuelas de policía que iban ancladas también, la escuela de guías penitenciarios. Todo esto estaba institucionalizado. Llega Moreno, da el giro a la derecha, se vincula con Guillermo Lasso y empiezan a tratar el gobierno o el Estado obeso. Entonces, al hablar del Estado obeso, hablan de la reducción del Estado. Pero cuando te reducen el Estado, te reducen un ministerio coordinador de seguridad, te fusionan al Ministerio de Gobierno con el Interior, la Secretaría de la Política la transforman también dentro de una de las áreas, etcétera, que luego esto ya no funcionaba para nada.
Entonces, la desinstitucionalización para nosotros es algo que realmente ha logrado en este momento los índices que tiene el Ecuador gravísimos en tema de delincuencia, ¿no? Logramos ser, con esta institucionalidad que me refería anteriormente, logramos ser el segundo país más eficiente de Latinoamérica. Y por supuesto, reuniones que tenían prácticamente todas las semanas, de 5 a 7 de la mañana, de donde se sabía cómo se iba a mover de alguna manera a través de inteligencia estas bandas. Se desarticularon más de 4,000 bandas, se lograron capturar 3 o 4 capos de la mafia italiana, se los deportó allá porque eran requeridos por la justicia italiana. Recordemos también que en un momento dado se fugaron 18 personas que estaban privadas de la libertad, de entre ellos Fito de la Roca de Guayaquil, y uno por uno se los capturó inmediatamente y se los volvió a encerrar. Pero eso ¿cómo se hace? Se hace con eficiencia, cuando el Estado realmente te pone toda su artillería dentro de lo que es una institucionalidad y respeta aquello. Y por supuesto la ciudadanía también estaba protegida. El ECU 911 también funcionaba perfectamente, la vigilancia, etcétera. La policía tenía todos los insumos, ya bajando un poquito más, ¿no? Tenía todos los insumos, patrulleros, tenía el tema de armas, tenía absolutamente todo. Y eso poco a poco todo se fue acabando, todo, absolutamente todo. Hoy en día te encuentras un patrullero que está pidiendo para la gasolina, un policía para el patrullero la gasolina, que la batería del patrullero no funciona y que están haciendo rifas para poder conseguir la batería para el patrullero. Claro. Que el juego de llantas se están pidiendo por internet quién puede donar llantas para el patrullero, cosa que no se había visto ya en el Ecuador y que lamentablemente en estos 2 últimos gobiernos ha regresado, y de ahí empieza el caos, lógicamente también las alianzas que han existido dentro de estas mafias albanesas con grupos de poder del Ecuador, que lógicamente han logrado hundir al Ecuador y que en este momento terminaríamos este año con 34 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿no? Eso es algo lamentable. Max, te hago una consulta respecto al tema económico. La discusión entre ambos candidatos, por ejemplo, ya que es un tema que también se está discutiendo en la Argentina, dolarización. Me acuerdo, digamos, que Rafael Correa, a ver si lo digo bien, pensaba una salida de la dolarización, quizá volver al sucre, pero con América Latina. No era posible Ecuador por sí solo. Hoy eso quedó en el pasado. Hay una perspectiva de futuro de Revolución Ciudadana de volver a tener una moneda nacional, ¿o no está en el debate hoy político? No, mira, ahí, perdóname, te corrijo. Dale. Lamentablemente hay veces que se trastoca la información, ¿no? Y eso nos lleva a tener en el Ecuador un debate absurdo en este momento. La salida de la dolarización no tiene cabida. Ahí nosotros siempre hemos planteado el fortalecimiento de la dolarización en principio. Sí. ¿Por qué digo en principio? Porque hay que ir a una segunda parte, a una segunda fase, y que es la unidad de Latinoamérica, que es otra, como sucedió con Europa. Pero eso es una transición que te dura muchos años. Claro. Entonces, cada país, hablemos de España, te manejaba la peseta, ¿no es cierto? Hasta que se dio el momento dado que ya el euro estaba cubriendo la Comunidad Europea y que de alguna manera tenía la fortaleza para combatir con el dólar, ¿no es cierto? O más bien para luchar ya poder a poder con el dólar, y que lógicamente no entró, por ejemplo, el Reino Unido, y esto también hay que decirlo, el Reino Unido se quedó a un lado, aunque lógicamente también funciona el euro allá, pero no, ellos no dejaron su moneda oficial, y eso también de alguna manera no ha podido fortalecer el euro. Pero acá sí se podía hablar de eso, y se puede aún de hablar de eso, porque eso nos va a beneficiar a toda Latinoamérica. Ajá. Pero es a la unidad. Perdón, Max, para entenderte bien, cuando vos hablas del fortalecimiento de la dolarización, ¿qué sería? ¿Que el dólar sea la moneda en toda América Latina? No, en este caso de Ecuador, sí. Lo que en algún momento Rafael Correa dijo era que no fue buena idea entrar al dólar. Claro. Pero ya entrado en el dólar, ya entrado en el dólar, ya hay que caminar con el dólar. Claro. Bien. Entonces, no está en discusión en la campaña, perfecto. ¿Perdona? No, que no está en discusión en la campaña. Ambos candidatos... No, para nada. El dólar, nosotros hemos dicho, hay que fortalecer. Lo que sí hay que tratar de manejar menos dólar, hemos dicho, y por eso en algún momento se habló el tema digital, etcétera, que hay que empezar ya a mover aquello. ¿Por qué? Porque nosotros compramos dólares, y eso hay que entenderlo. Es decir, ¿cuánto te cuesta traer
de alguna manera la moneda que no es nuestra, que se imprime en Estados Unidos. Bien. Y eso también hay que tener cuidado. Pero, lógicamente, no está en discusión, sino al contrario, pienso que en algún momento sí se tiene que pensar en la unidad de Latinoamérica para fortalecernos entre todos, pero eso tiene que ser paulatinamente, eso tiene que ser de una manera ordenada, no tiene que ser salida de la moneda de cada uno de los países e inmediatamente entrar a una. No, no, no. Esto tiene que ser de una manera paulatina y que tardará muchos años. Max, también te consulto por el referéndum. El 59% de los ecuatorianos y ecuatorianas votó, rechazó la explotación petrolera en una zona que está protegida en la Amazonía. Y quería preguntarte por eso, porque aparentemente Lasso, digamos, puso en duda que se lleve adelante, que se cumpla con lo que se votó en el referéndum. ¿Cómo están viendo eso? Bueno, primero que fue una decisión de la ciudadanía, ¿no? Y siempre en eso nosotros hemos sido muy respetuosos. Pero mira que nosotros en campaña electoral lo advertimos y lo dijimos, la militancia queda en libertad para decidir por cuál de las opciones iba, ¿no? Sin embargo, algunos dirigentes o líderes provinciales o nacionales tomamos partido por votar no. ¿Por qué? Porque decíamos que esos recursos, primero, que son necesarios. Segundo, que te voy a poner para los ecuatorianos, por ejemplo, lo que es Pichincha en general. Toda Pichincha es el Yasuní, pero lo que se extrae es el Parque de la Carolina de Quito. Eso es lo que se está extrayendo. Pero la consulta te habló del Yasuní en general, no te focalizó realmente al IETT, ¿no? Que es lo que está en juego en este momento. Pero ahí hubo una confusión, hubo mal manejo para mí desde el gobierno, desde la Corte Constitucional también, el momento de emitir el fallo, porque si esta consulta se sectorizaba, se tenía que dar en la provincia de Orellana y no a nivel nacional. Totalmente de acuerdo. Pero ya está dado. Yo siempre digo, ya los resultados están ahí, con eso es lo que se tiene que ver ahora, de dónde se sacan recursos, cuáles son las alternativas, qué es lo que proponen de la viabilidad, los dos candidatos, ¿no? Y por supuesto era muy rentable. Mire, ahí es un caso, por ejemplo, del candidato Noboa, que desconoce totalmente. Él te habla de el petróleo de un precio de extracción de $50. Cuando, claro, si es que eso se da porque en su plan de gobierno, él está hablando claramente de la privatización prácticamente. Entonces ahí sí te cuesta más. Pero si lo haces con Petroecuador, está entre $14 y $17 la extracción. Es decir, que el margen de beneficio es muy interesante. Y aparte de que lo que tú logras dinamizar la economía en la provincia, la gente, cuánta gente está con trabajo ahí, etcétera. Entonces, todo eso habría que darle un contexto mucho más amplio el momento de. Pero ya los resultados están, vuelvo y repito. Ahora habrá que trabajar con eso y tomar decisiones políticas, económicas a futuro en favor de los ecuatorianos. Muy bien. Max, te agradecemos mucho tu tiempo con Radiográfica. A ustedes un abrazo inmenso a la distancia, agradecerles por la oportunidad, siempre presto para poder conversar y por supuesto augurarles muchos éxitos y a pueblo de Argentina también, por favor, meditemos. Hay que analizar la historia, hay que leer la historia, ¿no? Hay momentos efervescentes en los cuales nos dejamos llevar y por supuesto que a mí particularmente me preocupa mucho porque sigo la geopolítica mundial y me preocupa bastante la situación de nuestros hermanos argentinos y hay que reflexionar y profundizar en el debate. Totalmente. Bueno, abrazo grande, Max, y éxitos. Un abrazo, hasta pronto.